Bienvenidos mis queridos estudiantes de tercero de secundaria a esta su clase de Ciencias de la Naturaleza. Yo soy su maestra Sara Lorenzo, quien les acompaña en este proceso de enseñanza y aprendizaje a fin de sacar el mejor provecho de este año escolar. Por eso te pido que tengas a mano tus útiles escolares y que prestes toda tu atención al siguiente video. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Así es. Tomando estas medidas cuidadosamente, puedes colaborar para preservar tu salud y la de los tuyos. Hola, Neurona. Hola, profesora Sara. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Lista para iniciar la clase del día de hoy. Así es. Estamos listos para iniciar. ¿Qué te parece si nos das un repaso de todo lo que aprendimos en la clase anterior? Por supuesto. En la clase anterior aprendimos que la ósmosis es un fenómeno de difusión pasiva que sucede cuando existen dos soluciones en un medio con diferente concentración de solutos que están separados por una membrana semiimpermeable, el cual deja pasar solo el disolvente. Este fenómeno se produce de manera espontánea, sin necesidad de aporte energético. La ósmosis es de vital importancia para mantener el equilibrio osmótico. Además aprendimos que según la concentración de disolventes y solutos se pueden clasificar los medios en hipotónicos, cuando la concentración de solutos es menor respecto al medio con el que se compara. Hipertónico, cuando la concentración de solutos es mayor respecto al medio con el que se compara. E isotónicos, cuando ambos medios tienen la misma concentración. Profesora, el cuerpo humano es realmente increíble. Así es. Estamos listos entonces para conocer la palabra clave del día de hoy. Y la palabra clave es onda. Ondas. Una onda es la propagación de una perturbación de alguna propiedad de un medio y está asociada directamente a las vibraciones. Según el medio en el que se propagan, las ondas pueden ser de dos tipos: mecánicas, las que necesitan un medio material para su propagación. Ejemplo: las ondas sonoras, las generadas en la superficie del agua o en cuerdas y muelles. Electromagnéticas, son las que no necesitan de un medio material para su propagación, por lo que se pueden propagar en el vacío, como la luz visible, los rayos X, las radiaciones ultravioletas, microondas, las ondas de radio y televisión, entre otras. Así es. Cabe destacar que las olas del mar, al igual que la luz y el sonido, son propagadas a través de ondas electromagnéticas, las cuales se traducen con un movimiento conocido como movimiento ondulatorio, el cual posee unas características,
y es que transporta energía y además de esto, transporta también cantidad de movimiento en la dirección en la que se propaga. Como pudimos escuchar en nuestra definición, el sonido pertenece a las ondas mecánicas y este es uno de los medios de comunicación más importante para los seres humanos. Aparte de la voz, también utilizamos otras formas de comunicación o de producción de sonido más evolucionadas como los instrumentos musicales. Además, otros medios técnicos más sofisticados para producir y también para captar sonidos que hasta hace poco eran desconocidos. Por ejemplo, podemos pensar en la música electrónica, la cual ha evolucionado de manera significativa. También la ecografía, a través de la cual podemos observar embriones, fetos y órganos internos de nuestro cuerpo, como el corazón y los grandes vasos sanguíneos. Estos son percibidos a través de ondas que luego se transforman en imágenes, lo que nosotros conocemos como sonografías, es decir, producción de imágenes a través de ondas sonoras, sí, a través del sonido. Lo que podemos observar en las sonografías o ecografías son ondas sonoras que se han transformado en imágenes. Al finalizar la clase de hoy, estarás en la habilidad de conocer y comprender el concepto de sonido, además de explicar la naturaleza del sonido y las características del mismo, y también estarás en la capacidad de tomar medidas correctivas para evitar problemas auditivos. Para que exista el sonido se necesitan 3 cosas. Lo primero es un foco sonoro, que es el cuerpo que vibra para la producción del sonido. También un medio material, que se necesita para que las partículas puedan vibrar y se puedan propagar las ondas sonoras, ya que el sonido no se puede propagar en el vacío. Y lo tercero que necesitamos es un receptor que será capaz de captar e interpretar la onda sonora. Podemos ver entonces que el sonido tiene 4 características. La primera característica del sonido es el tono. ¿Y qué es el tono? El tono es la relación que existe entre la frecuencia y la cantidad o el número de vibraciones por unidad de tiempo. Según el tono, entonces, los sonidos se pueden clasificar en sonidos agudos y sonidos graves. Un sonido será agudo cuando la frecuencia sea más alta y será grave cuando la frecuencia y número de vibraciones en unidad de tiempo sean más bajas. Un ejemplo de sonidos agudos es el producido por un violín. Y un ejemplo de sonidos graves es aquel producido por una tambora. La segunda característica del sonido que vamos a estudiar es el timbre. Que el timbre es una cualidad del sonido que permite distinguir entre sonidos iguales, pero producidos por diferentes fuentes sonoras. Y en esta podemos ver sonidos claros, sonidos sordos, sonidos agradables y sonidos molestos. Veamos entonces sonidos agradables y molestos. En los sonidos agradables podemos mencionar el sonido de los árboles cuando son batidos por el viento. Y en los sonidos molestos
el ruido que es producido por un avión. Este sería un sonido molesto o desagradable. Tenemos entonces la tercera característica, que es la intensidad del sonido. Intensidad. Esta característica o cualidad nos permite diferenciar y clasificar los sonidos en sonidos fuertes y débiles. Un ejemplo de sonido fuerte podemos mencionar la trompeta. Y un ejemplo de sonido débil que podemos mencionar es el sonido producido por una flauta. Por último, la cuarta característica que vamos a ver es la duración del sonido. Que esta es una cualidad que nos permite distinguir o diferenciar entre sonidos largos y sonidos cortos. Es decir, que es el tiempo el cual se mantiene una onda sonora y esta da lugar al ritmo. Tenemos entonces sonidos largos y sonidos cortos, como podemos observar en la imagen de nuestra pantalla. El sonido entonces tiene 4 características: el tono, el timbre, la intensidad y la duración. Maestra Sara, tenemos algunas preguntas vía redes sociales. Adelante. Cristal Ramírez, desde Montecristi, nos pregunta: ¿cómo se produce el sonido? Interesante pregunta. Muchísimas gracias, Cristal. Para que se produzca el sonido se necesita toda una serie de procesos. Lo primero es que la audición comienza en el oído externo, lo que nosotros conocemos como pabellón auricular o el oído, o la oreja. Cuando se produce un sonido fuera del oído externo, las ondas sonoras viajan hasta el conducto auditivo externo y golpean una parte de nuestro oído que se llama tímpano. Esto hace que el tímpano vibre y esas vibraciones se producen en unos huesecillos o pequeños huesos en el oído medio que luego amplifican el sonido y lo transmiten a las ondas sonoras hasta el oído interno, a un órgano que es conocido como cóclea, que es realmente la parte donde se produce la audición. Este es un órgano acuoso, contiene agua y ahí es donde verdaderamente se produce el sonido. Una vez que estas ondas llegan hasta el oído interno, se convierten en impulsos nerviosos o impulsos eléctricos, que luego el nervio auditivo envía esos impulsos hasta nuestro cerebro. Y finalmente, el cerebro es quien traduce estas ondas en sonidos. Es un proceso un poco complejo, pero así es como se produce el sonido. Desde el oído externo pasa al oído medio, donde están los huesecillos, y luego entonces al oído interno, donde está la cóclea. Este lo envía al cerebro y el cerebro produce lo que nosotros conocemos como sonido. ¿Alguna otra pregunta, Neurona? Sí, la siguiente pregunta la envía Stacy Díaz, quien nos escribe desde Los Mina. Ella quiere saber si es posible transmitir el sonido en ausencia del aire. Excelente pregunta, muchísimas gracias, Stacy. Como dijimos al principio, para que se produzca el sonido se necesita un medio material, porque el sonido es una onda mecánica. Necesariamente debe existir un medio material para que se produzca. Por ejemplo, Robert Boyle en el siglo XVII hizo una comprobación. Él tomó un reloj de timbre y lo colocó en una campana. Él había extraído todo el aire de la campana.
Al producirse entonces la vibración en la campana del reloj, no se producía ningún sonido. Pero cuando Boyle dejaba penetrar el aire dentro de la campana, entonces volvía a aparecer el sonido, por lo cual se dio cuenta que no es posible que exista un sonido si no hay un medio. Otro ejemplo es con los astronautas. No sé si has visto en alguna de las películas donde los astronautas están en el espacio sideral, donde no existe el aire. Entonces, si te fijas, los astronautas usan un casco de oxígeno y nos podemos preguntar, ¿por qué no utilizan un tanque como lo utilizan los buzos, un tanque de oxígeno? Lo que sucede es que los astronautas necesitan tener largas e intensas conversaciones con la torre de control en la Tierra y con sus compañeros de misión. Y esto solo será posible si tienen oxígeno como un medio mecánico para que las ondas sonoras se puedan escuchar. Es decir, que en ausencia de aire también existirá ausencia de sonido. Se necesita un medio físico, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Vamos a ver. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la intensidad de sonido que es posible ser captada por el oído humano? Veamos. La intensidad del sonido se mide en decibelios. Esta es la unidad de medida de la intensidad del sonido. Y el oído humano puede captar sonidos que van desde 0 hasta 120 decibeles. Como podemos ver en el gráfico que aparece en nuestra pantalla, todos los sonidos que exceden los 90 decibeles pueden causar daños en nuestro oído interno y en nuestro oído medio. Por encima de 120 decibeles ya son sonidos que causan daños irreversibles en el oído humano. En la parte verde podemos observar que corresponde a niveles auditivos que no representan un riesgo para la salud auditiva, como por ejemplo un susurro, hablar, los gritos leves, como conversamos en una biblioteca, el sonido del río o de un agua cayendo sobre un zinc. Estos presentan intensidad o frecuencias que van desde 0 a 80 decibeles. La parte amarilla se corresponde al límite de la nubosidad, es decir, que pudieran representar un riesgo para nuestra salud auditiva si nos exponemos a ellos con mucha frecuencia. Por ejemplo, los auriculares o dispositivos para escuchar música, los cuales tienen una frecuencia que va entre 80 y 90 decibeles. La parte roja se corresponde a aquellos sonidos que son nocivos para nuestro oído humano. Por ejemplo, la música alta en una discoteca, en conciertos, en bares, los cuales tienen una frecuencia entre 90 hasta 115 decibeles. Y la parte más alta, que es un rojo más intenso, se corresponde con aquellos sonidos que son excepcionales, es decir, que pueden causar daños irreversibles tanto al oído medio como al oído interno. Por ejemplo, las sirenas, las explosiones, las retrocavadoras, que pueden alcanzar frecuencias de hasta 130 y 140 decibeles. Los niveles altos de ruido pueden producir en los oídos efectos inmediatos y también a largo plazo. Entre los principales efectos que puede causar son pérdida de la audición, ya sea temporal o permanente, cefaleas, mareos, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, estrés, ansiedad, insomnios, trastornos del sueño, falta de concentración, etc. El ruido es tan contaminante que la Organización Mundial de la Salud ha proyectado el día 27 de abril como Día Mundial del Ruido,
a fin de hacer conciencia ciudadana de los daños que éste puede producir a nuestro organismo. La recomendación final de la clase de hoy es que podamos evitar ruidos contaminantes, tanto producirlos como percibirlos, evitando así conductas ruidosas en nuestra casa y en nuestro entorno, como los gritos, los portazos, etc. También disminuir el volumen del equipo de música o de audio que estemos utilizando, ya sea radio, televisión, videojuegos, asegurándonos que el sonido solo se escuche dentro de la casa. Y también reservar el uso de la bocina de los automóviles solo para situaciones de peligro.